David Felipe, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué nos aporta este libro? Pues es el primero que sale desde que se hicieron unas antiguas biografías, que ni siquiera el hombre había terminado su carrera cinematográfica, en torno a 18 firmas que hemos considerado que Connery es una renovación completa del prototipo de ese actor varonil, aventurero, ese icono del cine que es heredero, por ejemplo, de un Clark Gable. Ese tipo de masculinidad que ahora pues, ha ido cambiando con los años, pero Connery yo creo que es el último representante de ese hombre que fue adorado por nuestras madres, por nuestras novias, por nuestras hermanas, y que ahora mismo yo creo que con su desaparición pues termina esa estirpe, y queríamos rendirle ese gran homenaje porque además todas sus películas nos hicieron soñar. Fueron 6 los actores que interpretaron a James Bond. Sean Connery fue el primero, George Lazenby le sustituyó una vez, tuvo que volver Connery, estuvo después Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, finalmente Daniel Craig, y sin lugar a dudas, cada vez que se hace una encuesta, todo el mundo dice, o la gran mayoría, que su gran favorito es Connery. ¿Por qué? Porque yo creo que él, primero, era un magnífico actor, mejor de todos los que has mencionado, es decir, como intérprete, Connery tiene una capacidad de registros, de empatía, de introducir finísimas ironías en las tramas, que le volvía a un personaje muy humano. Es decir, prueba de ello es que cuando termina la saga Bond, Connery es capaz de reinventarse porque era un gran actor, y lo mismo te hacía un rebelde árabe como el Rasuli en las montañas del Atlas en Marruecos, por cierto, basado en hechos históricos del año 1913, como te hacía Robin Hood, como te hacía Ricardo Corazón de León, o a ese hombre que pudo reinar, o a ese Guillermo de Baskerville. Es decir, es el mejor James Bond porque en la masa madre, en su ingrediente original, está el ser uno de los grandes actores del siglo XX. James Bond le hizo famoso, James Bond le dio popularidad, James Bond fue un personaje que él protagonizó en multitud de películas, pero el encasillamiento es ese fantasma que persigue a todos los actores. También Sean Connery tuvo que huir de James Bond. Sí, tuvo que huir, de hecho él estaba deseando hacer otros trabajos, cosas que hizo mientras interpretó a James Bond, por ejemplo, Marnie la ladrona de Alfred Hitchcock, o yo que sé, todas las películas que hizo en los años 60 que no eran de James Bond, Un loco maravilloso de Irving Kershner, rodada en Nueva York, y tantos títulos interesantes, no terminaban de apartarlo de ese mito que también había construido. Es decir, la gente identificó completamente el agente secreto más famoso del mundo al servicio de su majestad con la figura de Sean Connery, y eso, pues después de tantas entregas, de que Saltzman y Broccoli le pusieran el talonario encima de la mesa y no pudiese decir que no, que ese fue el arma que tenían los productores para volverlo a traer a la saga, hizo que al final acabara un poco harto. Bueno, pero justamente huir de James Bond le permitió demostrarnos que era un gran actor, claro, con muchos registros, en muchísimos otros papeles. Vamos a repasar algunas otras películas que nada tienen que ver con James Bond, pero que marcan el hitos diferentes a lo largo de la carrera de Sean Connery. La ofensa, por ejemplo, La ofensa de Sidney Lumet, uno de los proyectos más ambiciosos de Connery, en el que se implicó como productor y que habla de los efectos psicológicos de la delincuencia sobre un inspector de policía. ¿Qué nos puedes decir? Un título fundamental y uno de los primeros en los que Sean Connery decide apartarse de ese personaje y mostrar a un policía vulnerable que está haciendo una investigación de un criminal, un asesino en serie que va violando y asesinando niñas. Ese ambiente de investigación y ese descubrimiento del mal en estado puro hace que tenga unos efectos terribles sobre su psique, ¿no? Y entonces el público empezó ahí a entender que Sean Connery estaba llamado a mayores papeles, a mayores personajes, y él, de hecho, puso dinero en la película, la coprodujo, y La ofensa, dirigida por Sidney Lumet, es una de las grandes joyas de Sean Connery, y desconocidas, por cierto. Vamos con otra, El viento y el león, de John Milius. Basada en hechos reales, se inspira en una carta real que Rey Sully le envió a un militar español en 1913. Usted y yo formamos la tempestad, le decía. Usted es el viento furioso y yo soy el mar. Bueno, una película maravillosa de John Milius con Candice Bergen, donde él
por primera vez se pone el turbante y hace de ese rebelde contra las grandes potencias. Y efectivamente, es una carta que se manda al Rajuli con un soldado español donde habla de ese respeto que se tenían por la época los líderes bélicos que, bueno, pues podían intercambiarse ese tipo de escritos, ¿no? Le confiere mucha dignidad al personaje, mucha elegancia, y John Milius, de hecho, cuando vuelven a hacer La caza del octubre rojo, muchos años después, vuelve a llamar a Sean Connery por ese aplomo y esa capacidad que tenía de hacer esos grandes personajes. Todo un hito en su carrera. El hombre que pudo reinar, de John Huston. Para muchos, la mejor película que ha hecho, basada en un relato de Kipling a partir de la historia real de Josiah Harlan, un estadounidense aventurero que fue más allá de la cordillera del Hindu Kush. Yo creo que es, vamos a decir, con El hombre de la rosa, su mejor película. Se sale totalmente, rompe ya el estereotipo de James Bond. Ese aventurero que se encuentra con Rudyard Kipling, va con su amigo Peachy Carnahan, que hace Michael Caine en el papel, y el sueño dorado de John Huston de reunir a Connery y a Caine después de haberlo intentado con Clark Gable y Humphrey Bogart, que no se pudo hacer porque murieron, después de haberlo intentado con Richard Burton y Peter O'Toole, que tampoco porque estaban todo el día borrachos, y la última intentona que fue con Paul Newman y Robert Redford, ese guión maravilloso de esos aventureros que llegan a ser reyes de Kafiristán, y le dijo Paul Newman, nosotros no, elige a Connery y a Caine, y ahí está el resultado, y ojito, papel de Rudyard Kipling para el grandísimo Christopher Plummer. Vamos con otra, Atmósfera Cero. Es una película de Peter Hyams, impresionante versión de lo que llamaríamos Un solo ante el peligro, ambientado en el espacio, en unas minas de una colonia humana en Júpiter, y allí el protagonista se queda solo ante la llegada de los corruptos que están dispuestos a liquidarlo. Revisión de Solo ante el peligro de Fred Zinnemann, yo creo que ahí ya se confirma que este hombre es capaz de hacerte un western espacial, influida también por Alien, el octavo pasajero, con una atmósfera opresiva. Fíjate que es una película de comienzos de los 80, lo bien que funciona ahora y que se va revalorizando con el tiempo. De hecho, a Peter Hyams le llaman para hacer la segunda parte de 2001, 2010, Odisea 2. Y él está sensacional, o sea, él es un hombre solo, es un hombre que tiene un sentido de la justicia y unos valores inamovibles, y cuando descubre la trama que hay de tráfico de droga para que los mineros rindan más en la explotación de la mina de Júpiter, claro, el propietario de la mina dice, oye, hay que liquidar al sheriff porque realmente ha descubierto la que tenemos montada. Y la película es espectacular, o sea, Atmósfera Cero, otro de los títulos que con esta memoria que hay en la sociedad actual, que va consumiendo, pues se han olvidado y por eso lo recuperamos para el libro. Y no vamos a seguir con muchas más, pero hay una, el gran clásico de Umberto Eco, El nombre de la rosa, de Jean-Jacques Annaud, una coproducción ambiciosa, una de las mejores películas sin duda alguna de la historia del cine, supuso el regreso de Sean Connery, recuperando el favor de la gran pantalla, con esta especie de Sherlock Holmes de la Edad Media que a todos nos dejó muy impresionados. Yo esta película, si digo que la he visto 30 veces, creo que me quedo corto. Es una película tan perfecta, es una película que llevó 5 años de producción, 4 o 5 años de producción, en los escenarios originales, en un monasterio del siglo XIV en el norte, está ambientado en Italia, pero se van al norte de Alemania para localizar un scriptorium original, para hacer incluso con el pan de oro todos los manuscritos, el reparto excepcional, y de hecho Connery estuvo llamando a Jean-Jacques Annaud para que le dejase hacer el papel y decía Jean-Jacques Annaud, no, que tú eres James Bond, mon Dieu. Resulta que le hace una prueba de audición y dice que se puso a leer 1 minuto y dijo, Guillermo de Baskerville, eres tú, fichado. No tardó nada, y prueba de ello es que es una de las no mejores películas de Sean Connery, mejores películas de la historia del cine. Sin lugar a dudas, y para eso Sean Connery tuvo que desencasillarse, decir nunca jamás a ese James Bond del que tú eres un gran seguidor, ¿no, Fernando? Pues absolutamente, yo creo que era Robin y Mariam, que la vi con una amiga mía, que luego fue mi novia, le encantó y a mí me encantó. Yo el papel ese... era un papel, además, que es que te llegaba, ¿no? Es decir, todos teníamos idealizado al gran Robin Hood, ¿no? Pues
un papel decadente, un papel absolutamente terminal. Y con Audrey Hepburn. Con Audrey Hepburn, que estaban magníficos los dos, ¿no? Pero de James Bond, ¿qué voy a decir? Todos y todas, ¿no? Pues y no quiero entrar en lenguaje inclusivo, sino digo todos los James Bond. Quizá Ian Fleming decía que era George Lazenby el más cercano, ¿no? Y que los demás se han ido, pero para mí todos y todas, y cuando digo todas, me refiero desde el 67 con Casino Royale, Jacqueline Bisset, que vamos a decir de Jacqueline Bisset, de Úrsula Andrés, ¿no? Por utilizar como lenguaje inclusivo, ¿no? Y Kim Basinger, ¿no? También en esto. Y nunca digas nunca jamás. No, nunca digas nunca jamás está magistral, porque hace dos Úrsula Andrés, ¿no? O sea, cuando digo todos y todas, es que es magnífico, ¿no? El elenco, ¿no? El elenco absoluto. Y yo quedarme con una película que siempre me ha hecho gracia, porque toda la saga, yo soy muy fan de esa saga y de otra, ¿no? Pero sobre todo la de James Bond, porque me recuerda a mi niñez. Yo en el 67 nací, o sea, es que era cuando se hizo Casino Royale, la que estaba fuera de la... Hay dos películas que están fuera, con David Niven. Bueno, el reparto es espectacular, es divertidísima, pero claro, es que yo nací en ese año, ¿no? Y entonces, claro, en el año 1967, que eso se creara, para mí fue un hito, porque yo me he criado con esto, ¿no? Pero bueno, que para mí Jacqueline Bisset, Úrsula Andrés, en fin, Kim Basinger, o sea, envidia. Por cierto, mi nombre es Dalmau, Fernando Martínez Dalmau. Bueno, mientras David Felipe estaba hablando de los secretos que nos encierra este libro, Fran Simón estaba embobado con la boca abierta escuchándole. Sí, porque además es que habla de maravilla, y cuando David Felipe habla, pues yo me callo y escucho, porque a mí me encanta el cine, pero no verbalizo toda la pasión que tú verbalizas de la forma tan magistral. Yo tengo alguna duda, o sea, una es económica, que seguro que no la sabes porque será complicada. Yo estoy convencido de que Sean Connery es el que más dinero le aporta a la franquicia esta, seguro, porque es así. Y luego, fuera de la película, aparte del Nombre de la Rosa, ¿cuál es tu favorita? Porque es que hay tantas. O sea, yo no sé si hay un actor que haya hecho Sean Connery, pero que haya hecho 007, pero que luego haya hecho tantas cosas, porque me encanta la que has dicho, que la he apuntado aquí, la de Caza del Octubre Rojo, sí. El Nombre de la Rosa, el mafioso el que cogen con Kevin Costner. O sea, Los Intocables. Los Intocables de Leon Ness. Es que hay tantas. Que no te hayas acordado de Los Intocables, estando en Los Intocables, tiene delito. Tiene delito. A mí hay una que me gusta mucho. ¿Cuál es la que nos recomendarías, que no conocemos ninguna? Hay una que me gusta mucho, que seguro que la conocéis, que tiene un papel que hay 45 minutos en pantalla, porque había un presupuesto más bien ajustado, que se come literalmente a Christopher Lambert, que es Los Inmortales. Hombre, claro. Sí, Es señor, cuando dice, soy Juan Ramírez de Villalobos, padero mayor de su majestad Carlos V. Y entonces enseña al inmortal a ser inmortal, a luchar con la espada, y es un peliculón impresionante. Que hace de español. Que lo matan. Que hace de español. Lo matan, además. De un español que tiene 2300 años, porque es inmortal, ¿no? Y él tiene muchas, o sea, Connery yo creo que es uno de los grandes actores, y gracias a que... Él amaba España, ¿no? Sí, o sea, él vivía en Marbella, sí. Vivía en la casa de Edgar Neville, él compra la casa de Edgar Neville, que luego Hill tira para construir unas propiedades allí inmobiliarias, pero lo cierto es que tengo que agradecer mucho a Ramón, a Domínguez, a Ramiro Domínguez, porque nos ha dejado hacer el libro rápidamente. Cuando muere Connery, le digo a Ramiro, oye Ramiro, vamos a hacer este libro, y dice, venga, adelante. Entonces, llamando a los amigos... En 2 meses, murió hace 2 meses Sean Connery. Y tienes ahí a César Antonio Molina, a Marisol Galdón, tienes a Fernando Alonso Barahona, Carlos Arévalo, Guillermo Busutil, Lucía Cabanelas, Dolores Conquero, Juan Manuel Corral, bueno, un montón de amigos, Gerardo Sánchez de Televisión Española, Sonia Sánchez Recio, Jaime Vicente Chagüe, Javier Zurro, es decir, hay gente de La Razón, del Español, del ABC, hay gente de todos los medios, para que veáis que la admiración por Connery no entiende de cabeceras, ni entiende de sentido político ni nada, o sea, todo el mundo ha querido participar en el libro inmediatamente. Ojo, son 18 visiones sobre Sean Connery realmente interesantes. Oye, David, hace solamente unos días moría John le Carré. Con la muerte de John le Carré y la desaparición de Connery, el 2020 se nos ha llevado a 2 referentes inexcusables de la literatura y el cine de espías, ¿no? Sobre todo de la Guerra Fría. Hay una anécdota muy divertida, y es, hablando de la Guerra Fría, que cuando Sean Connery rueda La Casa Rusia de John le Carré, que es una gran película,
pues también Michelle Pfeiffer se queda totalmente seducida, ¿no? Porque sus compañeras de reparto, cuando trabajaban con él, como era un caballero, como era educadísimo, tenía esa planta y tal, y era de la antigua escuela, de ese viejo estilo del gentleman, pues se quedaban totalmente seducidas. Y cuando va a Moscú a presentar una película que se titula La tienda roja, que es una película que se rueda en Moscú, bueno, dicen que el espía, el agente 007, llega a la Rusia soviética, es decir, el soviet deja entrar a Sean Connery para promocionar la película siendo el agente secreto de su majestad, o sea, que se producen situaciones muy divertidas y bueno, todas las moscovitas, no veáis, bueno, el lío que casi le tenía que salir escoltado, ¿no?, de allí, hasta le compusieron canciones a Sean Connery el día que hizo su visita a Moscú. Además es que es curioso porque era el agente secreto de su majestad con los James Bond, claro, lógicamente hasta Daniel Craig, que viene ahora una chica, por cierto, viene una chica, y además, políticamente hablando, era una persona también auténtica, ¿no?, porque defendía Escocia, defendía lo escocés y defendía precisamente pues, todo lo que había pasado con la Unión. Apoyó al Scottish National Party, al Partido Nacionalista Escocés, que defendía una cierta independencia del Reino Unido. Él estuvo apoyando públicamente. Y aún así la reina le otorga, le nombra caballero. El caballero. Sir Sean Connery. Sí, exacto, eso es lo que quería decir, ¿no? Sus grandes que era amigos, tan grande que hasta en eso había que recordar. Sus grandes amigos, las declaraciones que han hecho, pues Kevin Costner, Michael Caine, todos ellos han coincidido en que era increíble trabajar con él. Candice Bergen, que la acabamos de ver en El viento y el león, decía que era maravilloso, que era un tipo admirable. La propia Honor Blackman, Pussy Galore en James Bond contra Goldfinger, aquella malvada chica Bond, reconoce que es que tenía un sex appeal y una capacidad de atracción tan grande que se quedaban totalmente seducidas simplemente por verlo aparecer, ¿no? Pero es que tenía ese atractivo y esa atracción incluso el Sean Connery maduro, no necesariamente el joven galán que hacía de 007. Sí, bueno, cuando rueda, por ejemplo, El primer caballero con Julia Ormond y Richard Gere, realmente quien capta la atención es el rey Arturo, ¿no? No Sir Lancelot, que es un Richard Gere, bueno, que al lado de Connery, pues, pues el Richard Gere hace lo que puede, hace lo que puede, pero interesante también es que él amaba España, que vivía aquí, y que cuando, bueno, pues por esa vinculación con el Gil y Gil, y porque Gil y Gil quería usurpar su imagen y utilizarla, Sean Connery se enfadó mucho cuando se vio en un vídeo promocional del Gil y Gil, del partido de Gil y Gil, e hizo las maletas y se fue muy enfadado. Entonces, claro, ahí hubo un divorcio, pero él vivió muchos años con Gunilla von Bismarck, Jaime de Moray Aragón, Alfonso de Hohenlohe, hacían esas fiestas, Luis Ortiz y tal, y siempre, tú imagínate, esas fiestas en Marbella con James Bond allí en la Jaima. Es impresionante. Bueno, Sean Connery, el hombre que dijo nunca jamás, editorial Silex, 18 textos acerca de este gran actor, coordinados por David Felipe Arranz, nuestro filólogo de cabecera. Una pregunta rápida y difícil. ¿Cuál es la mejor película de James Bond protagonizada por Sean Connery? Sin duda, y además hay unanimidad en la crítica, Desde Rusia con amor. Desde Rusia con amor. Que es una película de espías en estado puro, con una puesta en escena increíble y un Robert Shaw haciendo de malvado espía soviético impagable.